Muy buenos días, un gusto estar nuevamente con todos ustedes. Vamos a ir a la palabra del Señor. La palabra del Señor, el texto principal que vamos a estar analizando, o la base bíblica con el cual estaremos conversando hoy día, es Marcos capítulo 4, del verso 35 hasta el 41. Dice así en el nombre del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, bendice tu palabra. Ya hay bendición en tu palabra. Yo te ruego ahora que nos bendigas, que abras nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos enseñe lo que tu palabra nos quiere enseñar. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Se nos va mayo, llega junio. Y vemos una sociedad que trata de una u otra manera salir de esta pandemia. El tema de hoy día se llama ¿quién tiene el control? La situación del mundo es compleja. Se trata de apresurar los tiempos, volver a la realidad lo más rápido posible. Sin embargo, la pandemia sigue. En nuestro país, todos los días, estamos escuchando de que las cifras son más altas. Más de 4.000, más de 40, más de 4.000 los infectados, más de 40 muertos. La última cama ya es el terror en algunos hospitales, en algunos lugares. Y eso es lo que escuchamos. Y por lo tanto mucha gente quiere no escuchar, no ver noticias. Pero la realidad sigue. Y estamos en medio de una tormenta, estamos en medio de un caos que se habla que es el más alto de los últimos 100 años, que nunca la humanidad había vivido lo que está viviendo y una serie de cosas. Pero a mí me gustaría analizar qué implica este virus. Este virus nos demostró que la sociedad no tiene el control, que los gobernantes y todas sus asociaciones no tienen el control. El país se paralizó. La naturaleza, un virus diminuto, paralizó al mundo. Le cambió su agenda. Lo hizo total y absolutamente distinto. Línea aérea funcionando a tope, hoy día están casi quebradas. Líneas de buses que trataban de achicar espacios para llevar más pasajeros, hoy día
podemos leer en las noticias que están tratando de adecuarse y por lo tanto hay espacio entre cada pasajero. El mundo cambió. La naturaleza enseñó que podía cambiar la agenda. Por lo tanto, de lo que hemos conversado, la respuesta a mi pregunta, ¿quién tiene el control? La respuesta es la naturaleza. Pero ahí es donde yo quiero llevarlos al texto bíblico. El texto bíblico nos habla de Jesús en su ministerio, iniciando su ministerio, enseñando, entregando un mensaje a la gente. Y ahora Jesús iba a tener un giro, cruza al otro lado, a otro territorio, y su ministerio cambió. Empezaron ya a aparecer milagros. Marcos nos empieza a relatar una serie de milagros. Y el primer hecho se produce cuando Jesús le dice, crucemos. Según los comentaristas, se había cruzado de noche. Un lugar donde había veces que se producían tormentas. Había conflictos a veces. Y Jesús les pide cruzar. Había estado trabajando todo el día, enseñando, predicando, consolando a la gente. Y él descansa. Jesús se acomoda y simplemente se duerme. ¿Saben, hermanos queridos? Muchas veces nosotros es ese el tipo de Dios que la humanidad, o el tipo de Señor que la humanidad quiere entender. Muchos no logran explicarse la creación y por lo tanto toman a alguien, toman un ser superior, impersonal, sin nombre, que creó, pero que se fue, que dejó. Y por lo tanto la humanidad pasa a ser señora. Y ahí tenemos el humanismo y tenemos todas la ciencia y las creencias de las personas, donde el hombre pasa a ser el Señor. Y Jesús, Dios, no importa cómo se llame, creó, está bien. Hay un gran arquitecto, llaman uno, un gran señor. El deísmo, creación, pero indiferencia. Pero el escritor Marcos nos sigue contando. Mientras está todo bien, el que no esté Dios presente no es problema. Para la gente, que Jesús esté descansando para sus discípulos mientras todo funcionaba bien, no había drama. Pero en medio del viaje, la situación cambia. Viene una tormenta. Y era compleja, era una tormenta no fácil. Estamos hablando que ahí había gente de mar, gente que conocía la pesca, pero igual sabían que había tempestades complejas. Y Jesús estaba en un cabezal, ahí en la popa, descansando, durmiendo, y le despierta y le dice el maestro, no tienes cuidado que perecemos. En medio de la tormenta, la gente acude a Jesús, acude a Dios.
nuestra sociedad está tan ensimismada en sus propias teorías, en sus propias creencias, que muchos ya ni siquiera acuden a Dios en medio de una tormenta. Y simplemente viven el caos. Y simplemente siguen dando vuelta. Porque en definitiva, la tormenta demuestra que el que tiene el control es Jesús. El protagonista ya no son los demás, el que guiaba el barco, seguramente había conversación, no sé lo que había en ese instante. Pero en medio de la tormenta, Jesús pasa a ser protagonista. Reprende el viento y ordena al mar, calla, enmudece. Y el viento le obedece. Y se hizo gran bonanza. ¿Quién tiene el control? El control lo tiene Dios. Pero no ese Dios que la sociedad, que el mundo ha creado. Un Dios ausente, es un Dios presente, un Dios que controla, que interpela. Les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces alguien puede decir, ok, vamos a tener fe y no van a haber tormenta. Hay textos bíblicos que nos demuestran que no es así. El libro de Hechos, cuando Pablo era trasladado, nos demuestra que, trasladado a Roma, preso, nos demuestra que no fue así, que lamentablemente las tormentas van a venir y a lo mejor van a durar mucho y van a ser... Hechos 27 nos entrega eso, la situación cuando el barco pereció y llegaron a la isla de Malta y toda la situación. Hermanos, en medio de una tormenta, en medio de todas las dificultades, en medio de todo lo que se estaba viviendo, Jesús toma el control. Y se demuestra como el Señor de la naturaleza. Con su sola palabra la controla. Y eso en los que estaban allí, en sus discípulos, les produce algo. Cambian el objeto de su temor hacia la naturaleza y se dan cuenta con quién están. ¿Quién es el Señor real? Si estudiamos la historia de la humanidad, el hombre generalmente coloca como su Dios a quien no puede controlar. La naturaleza es controlada por Dios. Es Él el que tiene el control. Y para sus discípulos se produce un cambio. De temerle a la naturaleza le empiezan a temer a Jesús, le empiezan, ¿con quién estamos? ¿Quién es este? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Con quién estamos? Estaban con Dios. El Señor de todo. Y de hecho, si seguimos leyendo, después Marcos nos va a mostrar cómo el Señor sigue controlando, sigue sanando, sigue bendiciendo, porque Él es el que controla todo. Si analizamos un poquito la situación de los discípulos, vemos
que le tenían temor a la naturaleza. Y es lo que estamos viviendo hoy día. Nuestra sociedad y nosotros estamos temerosos frente a un pequeño virus que nos tiene a todos paralizados. Tanto así que fuimos obligados a adecuar nuestras vidas, cambiar nuestra forma de vivir, todo el itinerario, todo lo que nosotros teníamos planeado. Todo cambió. Si hay algo poderoso en el mundo, es la maquinaria del deporte. El deporte manda. Eso genera millones. Y el mundo del deporte está tratando de salir de crisis. El presidente de la Asociación de Fútbol de Chile tuvo que renunciar. Van a haber elecciones. Se está tratando de volver a la normalidad. Y un pequeño bicho, un pequeño virus nos tiene patas arriba. Y temerosos. Ya cuando uno sale a un supermercado, a una tienda, a un lugar, hay que usar mascarilla, hay que lavarse las manos, poner alguna cosa ahí que le ponen. Cambió todo. Pero a mí me gustaría hoy día preguntarnos, ¿quién tiene el control? ¿A quién realmente debemos respetar? ¿Debemos respetar la naturaleza? ¿Debemos respetar a las autoridades? ¿O esto nos está enseñando a gritos que Dios está presente? Que todas las teorías del deísmo y de todo, del gran arquitecto y todo lo demás, no es real. Y Dios sigue teniendo el control. Es tiempo que nuestro foco de atención cambie. Y hagamos como hicieron los discípulos. Maestro, perecemos. Maestro, ten misericordia de nosotros. Hemos vivido como que si no existieras. Hemos planeado todo como si Dios estuviera al margen. Pero Dios, al permitir que la naturaleza haga de las suyas, nos está diciendo, mírenme, escúchenme, yo estoy presente. Yo controlé la naturaleza y la sigo controlando. Sigo siendo el Señor de todo. Y es tiempo que volvamos a Él. ¿A quién debemos realmente respetar? ¿A quién debemos realmente temer? Cuando hablo de temor, hablo de reverencia. ¿A quién realmente debemos tener en cuenta en nuestros planes? Aparentemente tendríamos que preguntarle al mundo científico, oye, ¿viene alguna peste? ¿Viene algo? Mateo nos da la respuesta. Y en el capítulo 10, verso 28 al 33 dice, y esta enseñanza la da Jesús. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tiniebla, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y el cuerpo en el infierno.
¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestro cabello están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermanos queridos, Jesús enseñó que Él estaba por sobre todo. El mundo investiga. Qué importante sería que nuestras autoridades se fueran a la Biblia. Es tiempo de reconocer que hemos vivido muchas veces indiferentes. Dios, hay bienestar, estamos bien, hay comida, la ciencia está desarrollándose, pero Dios nos está diciendo, estoy presente y tengo el control. El salmista dijo, tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas, hablando de Dios. Es imprescindible que aprendamos que Dios tiene la respuesta. El único que puede ayudarnos es Dios. El único que puede cuidarnos. Y por eso el apóstol Pedro, que había estado en medio de esta tormenta, que había vivido muchas situaciones cuando ya Jesús se va, en 1 Pedro capítulo 5, verso 7 dice, o más que decir, nos invita, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, nuestra ansiedad, nuestros miedos, nuestra incertidumbre, entreguémosela al Señor. Hermanos queridos, de Chainal Mapu, de Pencoyefo, de Muquén, de Loncoche, si están escuchando, si van a poder escuchar esta predicación. Este texto es para nosotros. Echemos toda nuestra ansiedad, porque el que tiene el control es el Señor. Dios tiene el control. Dios es el que nos puede sacar de esta. Dios es el que nos va a permitir que esta tormenta que estamos viviendo podamos salir. Y teniendo presente en Mateo, los virus pueden matar el cuerpo, pero nosotros con Jesús tenemos un mañana aún más allá del cuerpo físico. Por lo tanto, por eso es tan importante el temor reverente, el tener en cuenta a Jesús, el tener en cuenta a Dios. Porque Él no solamente controla nuestro cuerpo, sino que controla toda nuestra existencia más allá. Por eso, qué virus y qué efectos de la naturaleza, tenemos que estar confiados que el Señor nos va a guiar, que Él tiene el control. Por lo tanto, a cuidarnos, sí, por supuesto. A tomar las medidas, sí, por supuesto. A tomar los espacios, sí, por supuesto. Pero confiando y descansando que el que va a permitir que esas medidas tengan sentido es Dios. Porque el que tiene el control es Dios. Si nosotros vamos a Mateo, a Hechos, donde el apóstol Pablo, Hechos 27, donde estaba en la tormenta, los encargados de la nave empezaron a botar todo
incluso hasta los alimentos. Todo tuvo que ser votado. Pero seguían dependiendo de Dios. Nosotros podemos cambiar nuestra agenda. Podemos quedar en casa. Pero el que controla todo es Dios. Y por eso yo insisto, ¿a quién tenemos que temer? ¿Quién tiene el control? Es Dios. Vuélvase a Dios, amigo que a lo mejor no está escuchando. Entonces el virus no me va a hacer nada. Eso depende del Señor. Porque el que tiene el control es el Señor. No lo tengo yo. No lo tienen los demás pastores. La iglesia tiene el privilegio de clamar, de pedir, pero el que tiene el control es el Señor. El control Dios nos lo ha entregado. El que nos va a guiar en medio de la tormenta es Él. Ese es el Señor. A veces nos cuesta entender que el Señor de todo sigue siendo Dios. Confiable, confiable. Misericordioso, misericordioso. Pero el Señor. Y por eso es tan importante que oremos por misericordia. Oremos por dirección para que el Señor bendiga y que las medidas que nuestras autoridades están tomando sean las correctas. Sí, la iglesia tiene que orar, pero la iglesia también debe pedir perdón. Y debe reconocer que también muchas veces nosotros, hermanos queridos, hemos pensado que Dios está allí durmiendo y que no le necesitamos. Dios quiere que estemos con Él en medio de la tormenta, pero también en medio del jolgorio, en medio de la alegría, en medio de la paz. Dios va más allá de las circunstancias. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de glorificarle, es tiempo de pasar con Él, con su palabra. Y Él hará. Porque Él tiene el control. Quiero terminar con las palabras del apóstol Pedro. A echar toda nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene el cuidado de nosotros, porque Él tiene el control. Papito, gracias por tu palabra. Bendice a tu iglesia, bendice a los amigos que no te conocen, toca sus corazones, que tu Espíritu Santo trabaje en ellos y reconozcan que el Señor eres tú y el que tiene el control eres tú y el digno de alabanza y de todo eres tú, Señor. Gracias, papá, en el santo nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, que el Señor nos bendiga y nos guíe en todo. Muchas gracias.